Tenía 34 años y, hace un mes, la frase ajustes de personal me había escupido a la calle. Desde entonces, mi vida era un laberinto de puertas cerradas. He tocado por todas partes. Entrevistas que terminan en un te llamamos que nunca llega, currículums enviados a ese agujero negro llamado Internet, hasta he quemado los pocos contactos que creía tener. Nada. Las cuentas no dejan de acumularse en la mesa de la cocina, la renta está atrasada, y mi dignidad se encoge con cada vez que calculo si me alcanza para lo básico. Las paredes del apartamento parecen susurrar la palabra fracaso. Y justo en ese abismo, apareció él, Aurelio. Viudo, de una edad indescifrable pero con la solidez del roble antiguo, y con una mirada que prometía más de lo que decía. Dueño de rutas de transporte, un hombre de patrimonio y, sobre todo, de poder silencioso. Me lo presentó una conocida. Lía necesita una oportunidad, dijo ella, con una lástima que me revolvió el estómago. Aurelio solo sonrió, un gesto lento que no llegaba a sus ojos. Aurelio me invitó a almorzar. No a una oficina, no a un café cualquiera. Eligió uno de esos restaurantes donde la luz de las lámparas es tan baja que todo parece secreto, donde los susurros se pierden entre el cristal y la plata, y cada mesa es una isla de intimidad. Un lugar para cerrar tratos que no se hablan en voz alta. La vajilla era fina, la comida exquisita, pero cada bocado tenía el sabor amargo de mi creciente dependencia. Él no rodeó la conversación. Fue directo, pero con una maestría que rozaba la perversión. «Déjame ayudarte, Lía», dijo, su voz tan suave como el terciopelo de la silla. «Tú decides. Ayudarme». La palabra era un eufemismo que escondía un precipicio. Él sabía que mi decisión no era libre, era la que mi cuenta bancaria me obligaba a tomar. La tentación, envuelta en esa corrección impostada, era un veneno dulce. No me pidió nada con palabras crudas, pero el silencio que siguió a su frase lo escribió con hechos. Me hablaba de oportunidades en sus empresas, de un puesto clave que se ajustaba a mis habilidades latentes, pero yo veía la cláusula oculta brillando en sus ojos. Su mirada era una caricia silenciosa y perturbadora. Mientras hablaba de negocios, sus ojos se detuvieron con una morbosa elegancia justo donde la manga de mi blusa terminaba, en el pliegue delicado de mi brazo, la piel desnuda que comenzaba a exhibirse. No bajó más. No necesitó hacerlo. Pero la idea, el calor de una mano que podría subir por ese mismo camino, ya estaba plantada. Era un mapa tácito. Era el mensaje de que su ayuda tenía un precio que iba más allá de mi currículum. La desesperación me empujaba, y mi egocentrismo, mi necesidad de sobrevivir y recuperar mi estatus, empezaba a ver esa propuesta como una salida, por muy indigna que antes me pareciera. La noche se extendía, cruel, una sábana de insomnio y deudas. Miré el techo oscuro, sintiendo el moho de las cuentas pegarse a mi piel. Mi orgullo, ese huésped que tanto me había costado alimentar, finalmente se estaba asfixiando. La imagen de Aurelio, su mano, la promesa de esa luz baja, todo giraba. Sabía que al día siguiente mi no se traduciría en una orden de desalojo. Mi egocentrismo me exigía sobrevivir, mantener la fachada, no caer. Tomé el celular. La luz azul me golpeó el rostro, iluminando mi propia hipocresía. Un mes antes, yo habría condenado a la mujer que estuviera a punto de hacer esto. Ahora, solo veía un atajo. Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado ceniza. Escribí, sin comas, sin preámbulos, para evitar que mi dedo se detuviera. Acepto. Enviado. Fue la palabra más pesada que había tecleado en mi vida. Un salto al vacío, pero con la certeza abyecta de que había una red tejida con el dinero y el deseo de un hombre poderoso. La respuesta de Aurelio llegó de inmediato. El brillo del texto en la pantalla fue casi doloroso. No te vas a arrepentir. Una promesa que no hablaba de trabajo, sino de resguardo total. En esas 4 palabras, sentí el peso de la transacción. Mi cuerpo, mi tiempo, mi sumisión, a cambio de la supervivencia. No me estaba ofreciendo un empleo, estaba comprando mi paz. Y yo, Lía, la mujer de 34 años con títulos y aspiraciones, acababa de venderla. Me dejé caer en la almohada, sintiendo un extraño y oscuro alivio. La manipulación de Aurelio había funcionado porque mi propia desesperación había sido su mejor aliada. El día después de mi rendición, Aurelio apareció con la exactitud de un acreedor al que ahora se le debe algo más valioso que dinero. Me recogió en la calle,
no en mi puerta, manteniendo una apariencia de discreción. Yo me había vestido con una rigidez que gritaba hipocresía, intentando disfrazar la desesperación de la noche anterior. Apenas me senté, él no perdió tiempo. No hubo preguntas sobre mi sueño ni sobre mis planes. Simplemente deslizó un sobre de papel grueso sobre la consola central del auto. Era discreto, sin marcas. Un sobre discreto que contenía mi vergüenza. Aquí está, dijo, sin mirarme, concentrado en poner el coche en marcha. Lo básico, la renta, tus deudas más urgentes, y un extra para la farmacia. El sobre era pesado. No era una simple ayuda, era una liquidación. Al sentir el volumen del efectivo, un escalofrío de alivio sucio me recorrió el cuerpo, luchando contra la náusea de la vergüenza. Él había hecho su tarea, había cotizado mi necesidad con una eficiencia humillante. Mi egocentrismo se resentía al ser tan legible, pero mi instinto de supervivencia saboreaba la victoria del dinero. Al tomar el sobre, nuestras manos se encontraron. Su mano no retiró la suya, la sostuvo. Su pulgar se posó con una lentitud electrizante sobre mi muñeca, justo en el mismo punto donde late el pulso, como si midiera la velocidad de mi rendición. Era un gesto de erotismo literario en plena luz del día, una afirmación de propiedad sin una sola palabra explícita. Se inclinó ligeramente hacia mí. Su voz se hizo grave y baja, una resonancia oscura cerca de mi oído. Quiero que te sientas protegida. Protegida. La palabra era el arma más afilada. Él no me había comprado con sexo, me había comprado con seguridad, una moneda mucho más seductora para una mujer al borde del colapso. En ese momento, entendí la manipulación. Me había dado la ilusión de paz para asegurar mi sumisión. Me sentí dueña de ese dinero y, simultáneamente, mercancía en su depósito. La primera y segunda semana con el dinero de Aurelio fueron un alivio narcótico. Pagué todo. Liquidé la renta con un placer casi obsceno. Vi cómo el moho desaparecía de las cuentas. Pude ayudar a mamá sin que se notara la humillación en mi voz. Incluso me permití un lujo pequeño, pero vital para mi maltrecho egocentrismo. Compré 2 blusas nuevas, sin la punzada de culpa. El dinero funcionaba, y esa eficiencia me permitía respirar y mantener la fachada de que todo estaba bajo control. Pero el control era una ilusión barata. Cada visita de Aurelio era un recibo, y la forma de pago no era monetaria. El conflicto no era con él, era conmigo. Cada vez que lo dejaba entrar, sentía que una línea invisible dentro de mí se apagaba. Yo me había vendido la idea de que esto era solo una necesidad temporal, un atajo estratégico, pero el espejo me devolvía la imagen de una hipócrita disfrazada de mujer de negocios. Comencé a jugar un juego mental peligroso. ¿Quiero o necesito? ¿Quería su afecto, su atención poderosa, o solo necesitaba el resguardo que su presencia aseguraba? Él no preguntaba, solo se presentaba. La morbidez sutil se instaló en nuestras despedidas. Cuando me dejaba en el portal, tras una cena o una reunión en la que yo ejercía el papel de socia atenta, el adiós nunca era limpio. Me daba un beso casto en la frente o en la sien, pero su aliento cálido se quedaba allí, fijo, por medio segundo más de lo necesario. Un aliento en mi sien que era una marca de propiedad, una firma que me recordaba la cláusula oculta del contrato. En esos microsegundos, sentía el escalofrío del poder que ejercía sobre mí, y aunque mi orgullo se retorcía, el alivio de la billetera me obligaba a guardar silencio. Estaba aprendiendo que la manipulación más efectiva es la que te provee de lo que más temes perder. La tercera semana llegó la verdadera prueba. Ya no era un sobre en el coche o un aliento persistente en mi sien. Era la disolución total de mi autonomía. Estábamos en el auto. El tráfico denso era el único testigo de nuestra conversación. Aurelio no me preguntó, me presentó la idea como un hecho ineludible, una mejora logística. Piensa en algo serio, Lía, dijo, sin cambiar su tono de voz. Vive conmigo. No era una declaración. Era una orden envuelta en conveniencia. Su casa era grande, silenciosa, diseñada para el resguardo. Mi apartamento, por el contrario, olía a precariedad y fracaso. Su propuesta atacaba mi última fortaleza, la independencia de mi dirección postal. La noche que siguió a su proposición fue la más larga. Me quedé mirando el techo hasta el amanecer, sin dormir, sin moverme. El colchón se sentía delgado y gastado, un recordatorio constante de que mi vida era insostenible sin su apoyo. Mi orgullo era un animal moribundo,
y mi hipocresía ya no podía sostener la narrativa de que esto era solo un trato temporal. Sabía que la mudanza significaba el fin de cualquier pretensión de igualdad, la firma tácita de mi rol como mercancía resguardada. Pero la cruda realidad económica pesó más que el dolor moral. No puedo seguir pidiendo milagros al cajero, me dije en voz baja, y esa frase se convirtió en mi ancla, mi justificación egoísta. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Acepté, firmando con el orgullo detenido. Sentí la pesada certeza de que él había ganado, y yo había cambiado mi libertad por una jaula más cómoda. La manipulación de Aurelio no residía solo en el dinero, residía en haber sabido exactamente cuándo mi necesidad superaría mi moral, y haberlo aprovechado con una paciencia predadora. Me había convertido en lo que más odiaba. La casa de Aurelio era amplia, silenciosa y opulenta. No era un hogar, era una declaración de independencia financiera. El aire era pesado, impregnado de orden y, peor aún, de historia. En todas partes había fotos de la difunta, su anterior esposa, una mujer de belleza clásica, con una sonrisa que ahora me parecía condescendiente. Yo era una invasora con permiso, una mancha de necesidad moderna sobre el lienzo de su luto perfecto. Abrí mi maleta. Mis perfumes baratos, mis libros desgastados, el cepillo de dientes. Mis pocas pertenencias se veían patéticas en el rincón impecable que me había asignado. Sentí el dolor agudo de ser una reemplazable, una figura temporal en un escenario diseñado para otra. Mi egocentrismo se encogía ante la grandeza del espacio que no me pertenecía. El día que terminé de desempacar, él me encontró en el vestíbulo. Me dio un abrigo nuevo, de lana fina, como un objeto de reposición. «Hace frío, Lía», dijo. Me ayudó a ponérmelo. Y entonces vino la morbidez fina, el acto de control que era casi una burla. Sus dedos, largos y hábiles, se dedicaron primero a abotonar el cuello de mi abrigo hasta arriba, sellándome, como si yo fuera un paquete frágil. Y justo después, con una lentitud electrizante, desabrochó el botón superior, solo medio centímetro, para que entrara aire, según explicó. No era aire lo que entraba, era la conciencia de su poder. Me estaba vistiendo y desvistiendo con el mismo gesto. Acto seguido, su mano se levantó. Me acarició la mejilla con una delicadeza que hacía trampa con la culpa. No había deseo crudo, solo una propiedad medida. El tacto era dulce, casi paternal, pero debajo de esa piedad yo sentía el mensaje claro, me estaba consolando por la humillación que él mismo me había impuesto. Yo era suya, y esa manipulación sutil me dolía más que cualquier grito. Habíamos pasado casi un mes bajo el mismo techo, y Aurelio había sido la imagen misma del decoro, del control absoluto. Pero esa noche, todo cambió. No hubo prisa, y esa ausencia de urgencia era su arma más refinada. Él no me asaltó, me desarmó lentamente, pieza por pieza. Estaba yo en el umbral de mi habitación, vestida aún con un vestido de cóctel y una gabardina. Él se acercó, no con el ímpetu de un amante, sino con la quietud de un dueño que inspecciona su propiedad. Sus manos se movieron primero para aflojar el nudo de mi gabardina, deshaciendo la última capa de mi defensa. Luego, en un acto que era pura morbidez literaria, manipuló el cierre de mi vestido. Lo subió con lentitud, hasta el cuello, como para abrigarme, para sellar la tela a mi piel. Y justo cuando la tela me ahogaba, lo bajó un tramo, revelando apenas la curva de mi clavícula y el inicio del escote. No era un desnudo, era una promesa controlada, una exhibición que solo él había autorizado. Su boca no fue a mis labios, sino a mi clavícula. Un beso que era una firma, caliente, húmedo, y que se detuvo ahí, justo sobre el hueso frágil. Mientras el beso se asentaba, su otra mano me acercó a su cuerpo. Sentí como el dobladillo de mi vestido cedía ligeramente, la tela tirando, una capitulación física forzada por su proximidad. En ese instante, su objetivo emocional se cumplió. Confundí el calor de su cuerpo con la protección, y el precio con el cuidado. Su voz, baja y profunda en la penumbra, resonó como una sentencia. Yo estaba inmóvil, mi piel clamando por algo más que el control, pero él era la paciencia personificada. La paciencia, con la piel en hambre, también es una forma de poder, susurró, y su aliento me envolvió. Yo era la piel hambrienta, y él ejercía su poder dejándome solo con el beso en la clavícula y la certeza de que, aunque había cedido en todo, la verdadera posesión solo se consumaría cuando él lo decidiera. La hipocresía de mi situación me abofeteó,
Había aceptado la manipulación por miedo a la calle, y ahora mi cuerpo le pertenecía en los términos más lentos e íntimos que él pudiera idear. El segundo mes fue la fase más peligrosa. Aurelio no me presionó sexualmente, me presionó con la rutina. La manipulación se hizo cotidiana. Me dio una llave duplicada de la casa, un gesto que parecía confianza, pero que en realidad sellaba mi permanencia. En mi habitación asignada, apareció un cajón completamente vacío, esperándome, la promesa de una permanencia que yo no había autorizado con palabras. Una mañana, me encontré con la toalla de baño doblada, pero solo media toalla en mi perchero, esperando compartir el resto de la felpa con la suya, un acto de intimidad doméstica forzada. Estos detalles, sutiles, me anclaban a una vida que no había elegido. Mi egocentrismo se sentía atrapado por la comodidad, por la hipocresía de esta vida fácil. Él me llevó a un viaje de negocios, sin pretensión, solo para sentarme a su lado, la esposa silenciosa, la propiedad discreta. El conflicto me golpeó al ver el mar desde su balcón privado. No quiero deberte el mar. No quería que los grandes gestos de la naturaleza fueran otro ítem en la lista de mis deudas. La morbidez sencilla se manifestaba en gestos mínimos que gritaban propiedad. En el coche, él siempre ajustaba mi cinturón de seguridad sin preguntar, como si yo fuera una niña o un objeto preciado. Y al soltar el broche, dejaba el dedo un segundo más sobre mi abdomen, un tacto fugaz pero cargado de posesión. Lo más oscuro era su capacidad para leer mi alma. Me estudiaba sin palabras. Se aprende mis pausas sin pedirme traducción, pensé con un escalofrío. Sabía cuando dudaba al ordenar, cuando mi mano buscaba el borde de la mesa por inseguridad, cuando mi respiración se aceleraba por su cercanía. Ya no había necesidad de grandes declaraciones. El control de Aurelio se había convertido en el aire que yo respiraba. Yo era la intrusa, la hipócrita que ahora vivía mejor gracias al silencio de su cuerpo. La desesperación me había llevado a su casa, y la costumbre, a su cama. El lujo silencioso de la casa me había adormecido, pero la conciencia, aunque tardía, siempre cobra su factura. En las semanas siguientes, mi mente se convirtió en mi propio tribunal. Recordaba, con una punzada helada, lo que opinaba de esos arreglos, de las mujeres que vendían su cuerpo por una vida más fácil, de la hipocresía de pretender amor cuando solo había transacción. Cada uno de esos juicios antiguos era ahora una flecha clavada en mi propio costado. Tuve que tragar saliva para aceptar que yo no era diferente, solo era más silenciosa y estaba mejor vestida. Mi egocentrismo me había permitido creer que mi atajo era más digno que el de cualquier otra, pero la verdad era que mi motivación, la necesidad de resguardo, era incluso más elemental y desesperada. Había derrumbado mi propio pedestal. Una tarde, me acerqué a su armario. Un acto de morbidez en espejo. Saqué una de sus chaquetas de lana fría, la que olía a orden y poder, y me la probé. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La prenda me cubría casi por completo. Pesaba, no por la tela, sino por el significado. Olía a él, a cedro y a la certeza de las cuentas pagadas. Esa chaqueta era el resguardo. Era la jaula. Sentí el calor de su ausencia y el frío de mi soledad. Esa chaqueta era el uniforme de mi sumisión. Me cubría y me protegía, pero era un recordatorio constante de que mi cuerpo ya no me pertenecía de la misma manera. Me había entregado al control absoluto a cambio de esa paz material. Y en ese reflejo, con la chaqueta de Aurelio cubriéndome, entendí que el precio real no era el sexo, sino la anulación de la Lía que juzgaba. Al tercer mes, cuando ya me había acostumbrado a la pesadez de su chaqueta y a la quietud de mi nuevo rol, Aurelio lanzó su último, y más astuto, movimiento. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza con vistas al jardín que yo no me merecía, el ambiente se puso serio. Dejó el café. No me estaba mirando con el morbo de la posesión, sino con una gravedad que rompía el contrato. Lía, dijo, usando mi nombre como si fuera la primera vez. Ya no quiero ser tu apoyo económico. Quiero ser tu compañero. El suelo se movió bajo mis pies. Su declaración era una manipulación de alto nivel. Me estaba ofreciendo la respetabilidad, la dignidad que mi hipocresía tanto anhelaba. Quería transformar la transacción en afecto, el resguardo en amor. Su objetivo era anular la vergüenza para asegurar el vínculo. La bandeja de café se interpuso entre nosotros, pero junto a mi taza había una pequeña nota, escrita a mano, con una letra elegante y firme: hoy no salgas corriendo. Yo no tenía a dónde ir.
Mi orgullo estaba muerto y mi cuenta bancaria, cómoda. Miré sus ojos y busqué la mentira, la cláusula oculta, pero solo vi una versión de su verdad. Él estaba buscando en mí la compañía que la difunta le había negado, y estaba dispuesto a pagar por ella. Me quedé, pensé, la frase era mi nueva ancla. No por amor, todavía, sino por una paz que no se parecía a rendición. La psicología oscura de Aurelio había triunfado por completo. Había comprado mi cuerpo con dinero y mi alma con la promesa de la seguridad emocional. Elegí quedarme por ese egocentrismo que me impedía volver a la calle, eligiendo la comodidad de un deseo controlado sobre la crueldad de la soledad. El contrato se había reescrito, ahora me debía respeto, y yo le debía mi vida entera. Una vez que el contrato se elevó a vínculo, Aurelio introdujo el ritual más sutil y perverso de todos. El sexo entre nosotros no era una explosión de deseo, sino un estudio de la sumisión bajo el disfraz del consentimiento. Su pregunta era la bisagra de cada toque, de cada avance. Su constante, así está bien. La pregunta llegaba como un susurro, no por inseguridad, sino por control. Sabía que mi hipocresía social me impedía decir que no después de haber aceptado su dinero y su casa. Me obligaba a negociar mi propio cuerpo en tiempo real, a aceptar cada escalón de intimidad. La mecánica emocional era devastadora. Él no esperaba una respuesta vocal. Yo le respondía con mi cuerpo, con la tensión o el ceder de mi garganta, el arqueo sutil de mi espalda o el movimiento inconsciente de mi cadera. Él leía cada respuesta con la precisión de un depredador. El morbo microscópico se manifestaba en los puntos más delicados. Su mano no acariciaba, rozaba la línea del hombro donde terminaba la tela, justo antes de la piel. Hacía una pausa eterna. Y esperaba. Ese segundo de espera, donde mi mente luchaba entre la vergüenza de la transacción y el despertar físico que su control provocaba, era el verdadero acto erótico para él. Comprendí su objetivo final. Quería que yo entendiera que mi consentimiento no era solo necesario, sino que era la pieza clave de su excitación, transformando mi rendición en el clímax de su poder. Era la única manera de poseerme por completo, de asegurar que mi egocentrismo y mi necesidad se fundieran en una aceptación activa de la manipulación. Yo respondía sí con la piel, y él sonreía. La paz que sentía en esa casa ya no se parecía solo a la seguridad, se parecía peligrosamente a la complicidad. Al cuarto y quinto mes, la lucha ya no era por escapar de Aurelio, sino por escapar de la mujer en la que me había convertido. Las mañanas se iniciaban con un espejo pesado. Me miraba, bien vestida, con la piel descansada, sin el pánico de las deudas. Y la pregunta regresaba, más suave, pero más corrosiva: ¿lo elijo a él o elijo la quietud que él me compró? Comprendí que la estabilidad, la rutina, la ausencia de miedo, también eran cadenas. Había alcanzado mi objetivo, no volver a la calle. Pero mi egocentrismo había sido domesticado, mi hipocresía era ahora mi disfraz diario. Había que aceptar una verdad dolorosa: la quietud también ata. El morbo sobrio se manifestaba en los desayunos. Él leía el periódico, yo bebía mi café, y éramos la imagen de una pareja establecida y sin dramas. Cuando él se levantaba para tomar más café o fruta, al pasar por mi silla, su mano se detenía. No me besaba, no me tocaba con urgencia. Simplemente abrigaba mi nuca con su palma, un toque breve, protector. Ese simple gesto era la consumación de su manipulación. No era una caricia de amante, era el sello del dueño. Me recordaba que la paz de mi cuello, la ausencia de tensión por las deudas, dependía por completo de la mano que ahora lo sostenía. No había necesidad de preguntarme más, su así está bien ya era mi respuesta. Y en esa aceptación silenciosa de mi destino, sentí la derrota más profunda. Al quinto mes, agotada de la hipocresía y de la pose de la mujer digna que estaba estratégicamente usando a un hombre, decidí que la verdad era mi último lujo. Ya no había deudas, solo la deuda conmigo misma. Tenía que abandonar la pose. Una tarde, mientras estábamos en el silencio del salón, lo solté, sin defensa. Vine por necesidad, admití, la voz apenas un susurro. La frase flotó, pesada, en el aire. Él no se inmutó. No hubo triunfo en sus ojos, solo esa quietud profunda que siempre me desarmaba. Él lo sabía desde el primer sobre. Pero yo tenía que decirlo para escucharlo y seguir viviendo. Y me quedo, continué, sintiendo como mi egocentrismo se hacía trizas, dando paso a algo más frágil y real. ¿Por qué? Porque hay un cariño que nace aquí.
Su respuesta no fue con palabras, sino con un acto de morbo íntimo que era más revelador que cualquier sexo. Se acercó. Su frente tocó la mía antes que su boca, un contacto silencioso y prolongado. En esa cercanía de alientos, sentí que él me desnudaba el orgullo, no el cuerpo. Él estaba aceptando la miseria de mis inicios y, al mismo tiempo, reconociendo el cariño que había surgido de las cenizas. En ese momento, la confusión se disipó y me quedó clara la única lección que importaba. Entre querer y necesitar, aprendí a no castigar lo que me sostiene. Aurelio no me había comprado el alma, pero sí había comprado la estabilidad que me permitió respirar lo suficiente para que mi alma se atreviera a sentir algo por él. La manipulación había creado el escenario, y la vida se había encargado del guión. El sexto mes trajo la certeza de que mi vida ya no tenía grandes rupturas, solo la convivencia con la ambigüedad. Había llovido afuera, pero la verdadera tormenta había pasado dentro de mí. Aurelio entró por la puerta con el olor de la lluvia en el saco. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada, un sonido metálico que ahora era el ancla de mi día. Se inclinó para quitarse los zapatos, y justo en ese acto de intimidad doméstica, la pregunta emergió, sin urgencia, como parte de la rutina. ¿Así está bien?, preguntó, sin mirarme, refiriéndose a la vida, al día, a nosotros. Yo ya no necesitaba pensarlo. Mi orgullo no luchaba, mi cuerpo no temblaba. Asentí. Nos quedamos en esa distancia mínima en el umbral, el punto exacto donde la posesión se confunde con el hogar y el mundo parece callar sus juicios. El silencio fue la respuesta, la aceptación tácita de que el cariño que nace de la necesidad no se va a romper por una frase grandilocuente. Había aceptado que la manipulación me había salvado, y que la quietud era el precio justo por mi paz. Caminó hacia mí, no para un beso de pasión, sino para el gesto final, la imagen retentiva que encapsula nuestro vínculo. Su mano se levantó y su pulgar volvió a mi muñeca, al mismo lugar donde latía mi pulso. Se detuvo, y mi latido respondió, no con miedo, sino con la familiaridad de lo inevitable. Ese fue el final. El pulso, mi verdad, entregado a su control. Mi historia se resume en una verdad incómoda. Vine por el dinero y me quedé por la calma. Aurelio no me obligó, solo usó mi desesperación a su favor. Ahora, después de todo lo que han visto, quiero que sean honestos conmigo. ¿Mi cariño por Aurelio es amor verdadero o es la prueba de que el miedo y el egoísmo pueden disfrazarse de afecto? Necesito que lo debatan. Díganme la verdad. ¿Soy una mujer enamorada o solo soy la forma más sofisticada de una mujer comprada?